Y vamos a comenzar hoy con la segunda carta a las 7 iglesias, Apocalipsis capítulo 2. El apóstol Juan le envía la carta a la iglesia de Esmirna, una iglesia que en ese momento se enfrentaba a un ambiente hostil y de persecución. Y hoy vamos a ver cómo el apóstol, como Dios a través del apóstol le dice a esta iglesia sufriente: sé fiel. ¿Cómo podemos permanecer fieles en medio de la prueba? Apocalipsis capítulo 2, versículos desde el 8 hasta el 11. Y vamos a leer, dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá el año de la muerte segunda. Amén. Era una iglesia ubicada en una ciudad que fue competencia de la ciudad de Éfeso por la supremacía en Asia. Era la segunda ciudad en importancia y era una ciudad en la cual también había muchas riquezas económicas. Esta ciudad era una ciudad que tenía mucho poder económico porque era una ciudad considerada la corona de los emperadores romanos. Era una ciudad que en todas las guerras había estado al lado del ganador y que era entonces una ciudad reconocida por su culto al emperador romano. O sea que era una ciudad idólatra. La ciudad de Éfeso era una ciudad conocida por su culto a la diosa Diana, la prostitución, la promiscuidad. Pero esta ciudad, era reconocida como una iglesia totalmente comprometida con el emperador romano y con su culto al emperador. Pero al mismo tiempo era una ciudad donde había una gran población judía que era igualmente hostil a la iglesia. O sea, no solamente tenían que luchar contra la idolatría, sino que también tenían unos judíos que eran reconocidos perseguidores de la iglesia. Se oponían a la iglesia. Y esto hacía la situación más difícil. La iglesia ya había sufrido y estaba sufriendo pobreza económica porque todas las puertas económicas se le estaban cerrando. Pero en esta carta nos encontramos con que es una de las únicas dos iglesias a las cuales el Señor les manda una carta en la que no les reprocha absolutamente nada. Contrasta una iglesia pobre con la iglesia de Éfeso que no tiene la pobreza entre sus problemas. Pero esta iglesia pobre al mismo tiempo es reconocida como una iglesia digna de imitar. Lo interesante es que los historiadores nos indican que Policarpo era el ministro, el obispo nombrado por Juan en este tiempo en la iglesia y que durante 86 años fue servidor de Jesucristo. Sabemos que fue Policarpo porque Tertuliano lo menciona y Ireneo también. Y no solamente eso, sino que Ireneo cuando fue joven conoció a Policarpo. Y ellos certificaron que Juan fue el que dejó a Policarpo como ministro de la iglesia de Esmirna. Lo que hace interesante esto es que Policarpo es reconocido como un hombre fiel. En ese momento en el que el apóstol Juan está escribiendo, la iglesia era una iglesia que estaba siendo dirigida por un hombre fiel. Y nos encontramos al mismo tiempo como Dios no tiene reproche hacia ella. Qué interesante la introducción que Dios le da a la carta a la iglesia de Esmirna. Sabemos por el contexto y por la misma carta que la iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba sufriendo. Pero la introducción es un mensaje de esperanza. Le dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Lo primero que le dice es que es el primero y el último. El que estuvo muerto y vive son los atributos de Cristo que más esperanza le dan a un creyente en medio de la dificultad. Le dice el creyente primero que Jesús es desde la eternidad hasta la eternidad y que todo aquel que se opone a la fe pasará, pero Jesús nuestro Señor no pasará. Dice que comparado con aquellos que se oponen a la fe, ellos son pasajeros. Dios es eterno.
Pero también les dice, Jesús sigue intercediendo por su pueblo cuando aún estamos en medio de la persecución. No nos ha dejado solo. Dios comienza diciéndole a la iglesia, yo estoy con ustedes y siempre lo estaré. Cuando todo lo demás haya pasado, como quiera Jesús estará ahí a nuestro lado. Eso es un mensaje de esperanza. Friedrich Nietzsche, uno de los principales pensadores del siglo XX, un hombre totalmente opuesto a Dios, en una ocasión, en un día amaneció en muchas paredes de Alemania de principios de siglo, esta frase: Dios ha muerto. Nietzsche. El día después del fallecimiento de Nietzsche, apareció en otras paredes escrita esta frase: Nietzsche ha muerto, Dios. Y al día de hoy podemos decir, Nietzsche está muerto, Dios sigue siendo de eternidad en eternidad. El que se opone al evangelio pasará. Es como la flor de la hierba que el Señor nos dice que hoy está y mañana no está, pero Dios siempre estará fiel a nuestro lado. Segundo, le dice también, cuando dice que Él era el que había muerto y que ahora vive, nos dice que aún en la muerte Dios nos da la victoria. Aún en la muerte, no solamente Dios está a nuestro lado, sino que Dios nos da la victoria. Es un recordatorio de que Él vive. La iglesia celebra la muerte de Jesús cada vez que compartimos el pan, pero la resurrección la celebramos todos los primeros días de semana cuando nos reunimos a adorar a Dios. Celebramos que Él vive. Es un mensaje de esperanza porque dice Romanos capítulo 10 que si éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dice ahora mucho más, ya siendo amigos, siendo reconciliados, seremos salvos por su vida. La salvación del creyente radica en que Jesucristo vive y está vivo y nos sostendrá de eternidad en eternidad. Dios comienza diciendo a la iglesia de Esmirna, yo estoy a tu lado y aún en la muerte yo te doy la victoria. Es un preparatorio, una introducción de consuelo para una iglesia o un creyente que sufre. Aquello a lo que más le tememos, la muerte, ya no tiene poder. Ya no tiene poder. La iglesia que sufre solo tiene que ser fiel. Lo primero que Dios le dice es que todo creyente o toda iglesia, para poder ser encontrada fiel, tiene que recordar que a los ojos de Dios tú eres lo más preciado. Aquí en esta tierra no hay nada más valioso que tú a los ojos de Dios. Comienza diciendo, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero dice, pero tú eres rico. Dice, yo conozco que estás en problemas y en dificultades financieras, terrenales, pero déjame decirte algo, de los ojos de Dios, tú eres rico. No quizás si sacamos la cartera, quizás si metemos la tarjeta en el cajero, lo que salga es una lágrima. Quizás no tenemos dónde resolver todos los problemas que vamos a tener esta semana. Estamos en tribulación y en pobreza. Pero Dios nos dice, aún en medio de eso, dice, tú eres rico. No en dinero, porque eso es polvo también a los ojos de Dios. No en oro, porque eso es basura a los ojos de Dios. En la gracia de Dios que fue comprada con la sangre de su Hijo Jesucristo. Tú eres un portador de la gracia de Dios. Tú eres rico. Segunda de Corintios 8:9 nos dice, conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico en que en gracia, en oro, en todo, dice, se hizo por amor a nosotros, se hizo pobre, se desprendió de su misma gracia a los ojos de Dios, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Y así como los trofeos importantes, los deportistas los brillan y los pulen y los tienen en un lugar especial en su casa, asimismo Dios nos tiene a nosotros pendientes siempre, porque somos un trofeo de la gracia de Dios. La iglesia que sufre por la fe es una iglesia rica y sin necesidades, porque la gracia de Dios lo suple todo. A los ricos de este mundo, dice 1 Timoteo 6:17, que enséñales que no, este mundo es nada, no sean altaneros, no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Todas las cosas, comenzando por su gracia, abundantemente. ¿Qué contraste con la iglesia de la Odisea
Apocalipsis 3:17 era una iglesia rica y Dios la llamó pobre. Aquí tenemos una iglesia pobre que Dios la llama rica, porque es rica en la gracia de Dios. La iglesia que sufre por la fe también es la verdadera iglesia de Jesucristo. Segunda parte del versículo le dice en Apocalipsis 2, versículo 9, en la parte B le dice: la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, que se decían llamar el pueblo de Dios y que blasfemaban a Dios al perseguir al verdadero pueblo de Dios. El apóstol les está diciendo: mira, aunque ellos los manden a la cárcel, aunque ellos lo condenen en los tribunales, ustedes son la verdadera iglesia de Jesucristo. Ellos son una sinagoga de Satanás. El sufrimiento no necesariamente es una marca del cristiano. Hay mucha gente que sufre por impío. Pero cuando el sufrimiento es por cristiano, cuando el sufrimiento es por la fe, la Biblia nos recuerda que aunque estás sufriendo, tú eres un creyente salvado por Jesucristo. La verdadera iglesia puede sufrir. Y en la mayoría de los casos, la verdadera iglesia va a sufrir por su fe. Porque estamos en un mundo caído y pecador. Pero si a tu mente llegan los pensamientos de que estás sufriendo porque no eres fiel, déjame decirte al contrario: si estás sufriendo por tu fe, tú estás siendo fiel a Jesucristo. Los judíos blasfemaban de Jesús y lo llamaban el colgado, porque la cruz para ellos era como colgarlo, y le decían el colgado. Y en todas partes, incluyendo la ciudad de Esmirna, se oponían al evangelio. Cuando Policarpo era un anciano, los judíos lo acusaron y lo echaron, pidieron que los echaran a los leones. Cuando no fue posible echarlo a los leones, pidieron que lo quemaran. Y ellos mismos salieron del Coliseo por toda la ciudad, saquearon tiendas y llevaron troncos para quemar al anciano Policarpo. Pero él no negó su fe. Él estaba seguro de que su Salvador tampoco lo iba a negar a él. Y cuando su vida se extinguió aquí en la tierra, su eternidad comenzó en los cielos. Dios no se avergüenza de ser tu Dios porque tú estés sufriendo. Al contrario, tú sigues siendo un trofeo de Dios. Dios en los cielos se enorgullece de sus hijos cuando aguantan y sufren por ser fieles a Él. Tú no eres pobre, tú eres rico. Y aunque estés sufriendo, tú eres de Dios. Dios no se avergüenza de la iglesia que sufre por su nombre. Esa es la verdadera iglesia de Dios. Aunque el mundo te vea quebrado y adolorido, Dios te ve rico, lleno de honra a sus ojos. Aquí en el mundo tendremos aflicción. Yo soy un ciudadano de los cielos. Mi realidad es lo que Dios tiene preparado para mí. Segundo, tener siempre pendiente que ya el precio fue pagado por mí. Hay mucha gente que ve el sufrimiento como el precio de su salvación y no entiende que el sufrimiento, por más grande que sea, no es el precio de tu salvación. El precio fue pagado por Jesucristo. Ese era lo difícil, eso fue lo caro, eso fue lo duro. El precio ya fue pagado por ti. En el versículo 10 Dios le dice: no temas lo que estás por sufrir. Interesante que Dios nos dice: no temas porque yo voy a impedir que sufras. Dios le dice: no temas lo que estás por sufrir. Ya Dios sabía que la iglesia iba a sufrir. Y aún más, estaba sufriendo económicamente, pero Dios le está hablando ahora del sufrimiento y la persecución que vino y que le costó la vida al mismo Policarpo y a muchos otros miembros de la iglesia. Dice: no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ya el precio fue pagado. Lo que nosotros estamos sufriendo no es el precio de la salvación. Lo que estamos sufriendo es poco comparado con el precio. Hay que tener el sufrimiento del cristiano en perspectiva. Y yo quiero traerles una ilustración. ¿Qué tan grande es la tierra? La tierra es grande, ¿verdad? Si tú sales corriendo por ahí como un loco y dices que le va a dar la vuelta a la tierra corriendo, se te van a acabar los pies mucho antes de salir de Santo Domingo. Es grande, pero no tan grande. Bueno, hermano, imagínate ahora tu sufrimiento. Tú estás sufriendo pobreza, persecución y estás descascarado. Si pones eso
al lado de la cruz del Calvario, Bei canis majoris, todavía le quedaría chiquita. Cristo pagó el precio de nuestra salvación, que fue más de 40,000 veces más de lo que tú y yo jamás tendremos que pensar pagar. Porque Él era santo, Hijo de Dios, Creador, primero de la creación, y se despojó de toda esa grandeza. Él estaba ahí cuando hicieron Bei canis majoris. Estaba ahí con el sol, estaba ahí con la Júpiter, estaba ahí con la tierra. Todo lo creó Él, por Él fue creado todo. Y se despojó y se humilló a un pesebre. Y de ese pesebre, entonces sabía que la muerte que le esperaba era la muerte de cruz. Él vivió con la cruz como su norte. Él sabía lo que esperaba. Y no solamente eso, cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo, Señor, ¿por qué me has desamparado? Lo que nunca había sentido, el abandono de Dios, lo sintió en la cruz del Calvario. Los judíos, los paganos, los impíos, los que se oponen, son instrumentos del diablo. Él dice, el diablo nos probará y nos echará a la cárcel. Recuérdense que en la cruz el Señor le pisó la cabeza a Satanás, pero Él le mordió el calcañal. La cruz fue horrible. Si comparamos nuestro sufrimiento con la cruz, siempre estaremos en deuda. Él cargó con los pecados y tuvo que ser rechazado en ese momento por Dios. Pero no solamente eso, comparado con la eternidad, este sufrimiento siempre será un chin. Dice el apóstol Pablo, y los echarán pero por 10 días. 10 días es una figura que se usa varias veces en la Escritura para referirse a un breve periodo de tiempo. 10 días podrían ser, qué sé yo, son 10 días. El Señor le dice, los echarán en la cárcel, pero por 10 días. Sea que sea toda tu vida, son 10 días. ¿Comparado con qué? Comparado con la eternidad. Jesús comenzó diciéndose, yo soy el mismo ayer, hoy por los siglos. Yo soy el alfa, el omega, yo soy el principio, el fin. Yo soy y siempre seré. Lo que tú vas a sufrir, dice, son 10 días. 10 días. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene preparado para ti es una eternidad de victoria y de gloria en el cielo. 10 días no son nada. Por más largo que sea el sufrimiento que estemos pasando aquí, que parezca más largo que un espagueti, son 10 días. Primero, no es universal. Son 10 días, no es universal, hermano. Tú no vas a sufrir en todo tiempo y en todo momento. Hay tiempos en los que el Señor te da refrigerio. Ningún creyente puede decir que todo el tiempo está derrotado y en sufrimiento. Ninguno. Dios da refrigerio a su pueblo. Segundo, no es universal. Segundo, no son eternos. Por más malo que sea, ese trago no es eterno. No siempre estarás por toda la eternidad cargando con ese problema. Dios le ha puesto límite. Así sea el día en que tú salgas de esta tierra, así sea dentro de 5 días, así sea mañana, el sufrimiento no es eterno. Y tercero, hermanos, el Señor dice que el sufrimiento tiene como meta probarnos, no destruirnos. No hay mayor alivio que eso. Lo que Dios está haciendo es probando tu fe. ¿Para qué? Como dice el apóstol Pedro, para que sea más pura que el oro. Cuando Policarpo, los soldados lo estaban amarrando a la hoguera, estaba por costumbre que lo clavaban para que no corriera, porque nadie se iba a quedar agarrándolo en el fuego. Lo clavaban para que no corriera. Y Policarpo le dijo a los soldados, cuando lo iban a clavar, le dijo, déjeme así, que el Dios que me ha sostenido hasta hoy, Él me ayudará a permanecer firme aún en la hoguera. Él le dijo, no importa, si así es que Dios quiere que yo me vaya, yo no voy a correr hoy. La brevedad de la vida, hermanos, en la perspectiva correcta para el cristiano. La muerte no es más que un mensajero que viene a buscarnos para llevarnos a nuestra casa. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? No hay para el cristiano. Y para finalizar, recuérdate que lo importante es llegar. El creyente tiene una meta y es ser fiel hasta la muerte. Es llegar allá. Dios no te está
diciendo que no puedes caerte. Dios te está diciendo lo que Él quiere es ayudarte a llegar. Él, sé fiel hasta la muerte, dice que Dios tiene una meta que no se mide en tiempo, no se mide en caídas y levantadas, se mide en el que fue fiel hasta la muerte. Tendrás dificultades, pero Dios quiere que te enfoques en la meta. El pasado es una de las principales causas de desánimo y frustración para el cristiano. Hermano, yo mismo no lo he alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que dice el apóstol Juan, inspirado por el Señor, que es la corona de la vida. Esa corona, que también es llamada la corona de justicia, es la marca del conquistador, del que celebra la victoria. Habrá una gran celebración en el cielo, hermanos. Quizás tú no seas un gran convocador que haga grandes y multitudinarias campañas, que tú hagas muchas grandes obras para el Señor. Quizás tú no eras de los que sobresale, quizás tú no has escrito libros, quizás tú no eres un gran teólogo, pero lo que Dios te dice, sé fiel hasta la muerte, no se mide en obras. Los más grandes hombres de Dios son y serán siempre anónimos para la tierra. Sus nombres están escritos en el cielo, pero son anónimos para nosotros. De la mayoría de los apóstoles solamente hay historias de cómo ellos murieron. Pero déjame decirte, Dios lo tiene todo eso muy bien escrito. Del pueblo de Dios solamente podremos saber cuántos han muerto llevando el nombre fiel de Jesucristo hasta la muerte. No sabemos cuántos son, imaginaremos. Pero cada uno de ellos está escrito en el libro de la vida y tiene su corona. Sé fiel hasta la muerte. Policarpo nunca se imaginó cuando recibió esa carta, quizás, que él iba a ser probado hasta la muerte. Pero cuando llegó el momento, quizás recordaba estas palabras del apóstol Juan, sé fiel hasta la muerte. No importa qué tan grandes obras hemos hecho para Dios, lo importante es que al final de nuestra vida seamos hallados fieles a Jesucristo. Un nuevo llamado, hermanos. Versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Nuevamente Dios dice, el que no ha nacido de nuevo, el que no tiene oído espiritual, no entiende lo que Dios acaba de decir. Si tú no has creído en Jesucristo, tú necesitas entenderlo. Dios quiere que entiendas este mensaje, pero tienes que nacer de nuevo. Se requiere un acto de Dios en tu vida, un milagro supremo. Dios dándote vida a ti, que estás muerto, para que puedas entender lo que Dios está diciendo. Y si lo entiendes, dice, el vencedor no sufrirá daño en la muerte segunda. Es importante que entendamos que es en la segunda muerte. Esa es la que Dios nos está quitando. La primera muerte, junto con todos los sufrimientos que hay en esta tierra, Dios no nos los está quitando. Dios nos está quitando la muerte segunda, la que es eterna. Es una muerte que nos condenará a una eternidad sin Dios si no hemos creído en Él. Esa no tocará al cristiano. Pero la primera sí, aquí vamos a morir. De este mundo nadie sale vivo, todos moriremos. Pero es la única muerte que tocará al cristiano. Porque la peor de todas, la eternidad sin Dios, esa ya ha sido derrotada por Jesucristo. Para los creyentes, el mismo apóstol Juan, en 1 de Juan 4:4 dice, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que ha creído en Jesucristo ya es un vencedor. Ya es un vencedor. Porque la primera muerte lo tocará, pero la segunda muerte jamás le pondrá su mano en él. La iglesia victoriosa, aunque sufriente, es una iglesia rica, es una iglesia de honor, es una iglesia que no sufrirá nada comparado con toda la eternidad con Dios. Es una iglesia que siempre tiene el mundo en perspectiva
y finalmente es una iglesia que ya tiene la victoria. Padre, gracias, porque sabemos, Señor, que algún día la muerte tocará nuestra puerta. Pero cuando lo haga, Señor, no será para destruirnos, sino para llevarnos, Señor, como un mensajero hasta tu casa, hasta la casa que tú has preparado por nosotros, Señor. No le debemos temer, porque ya tú, Señor, le quitaste el aguijón. Ya el aguijón de la muerte está en tus manos clavado, y ahora la muerte no tiene poder sobre nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a que cuando ese día llegue, Padre, podamos ser hallados fieles.